¿Cuál es la radiografía del sector? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo bueno, lo malo, el cielo despejado y también las tormentas que vienen tienen un protagonista que es quien mejor lo analiza. Cada año lo convocamos, él es Enrique Carrier, presidente de Carrier y Asociados, alguien a quien conocemos hace mucho tiempo y hace mucho tiempo te va anticipando lo que viene. Así que, Enrique, bienvenido, te escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias, buenos días. Bueno, y si vamos a hablar de economía digital, obviamente tenemos que partir de la infraestructura sobre la cual se va a desarrollar. Entonces, partiendo de la base de cómo estamos hoy, en qué estado está la infraestructura hoy mismo, tenemos una infraestructura de telecomunicaciones que es razonable en términos de calidad de cobertura. Sí es cierto que hay una distribución que es un poco desigual. A nivel de población tenemos un buen número de gente conectada y digitalizada, y obviamente también es la base para una industria de software y de servicios que está en un crecimiento constante, pero que necesita de esta infraestructura no solo desarrollada, sino que también sea ubicua. Algunos datos de cómo estamos. En términos de líneas móviles tenemos 62 millones de líneas, esto nos da una penetración del 135%. Ya vamos a ver un poco más tarde este número. En banda ancha estamos hablando de 10 millones y medio de conexiones, esto nos da una penetración del 78% en hogares. Y esto también es resultado de inversiones que se dieron a lo largo de 10 años por 20.000 millones de dólares. Esto equivale a 5 millones de dólares diarios, incluyendo fines de semana y feriados. Y nos da la pauta de la gran necesidad de inversión que requiere esta infraestructura, que es llevada adelante no solo por las grandes empresas, sino por las más de 1.000 pymes y cooperativas que hay a lo largo de todo el país. Y acá un poco para ver, digamos, cuál es la relevancia. Y estos son datos del último censo del 2022. Vemos que la banda ancha móvil es el servicio de mayor penetración en hogares, el servicio más popular, inclusive por encima del agua corriente que le sigue. Y en tercer lugar está la conectividad de banda ancha fija. Y acá también es interesante que está por encima de otros servicios importantísimos, como son las cloacas, como es el gas de red. Y acá un dato interesante que no es un servicio, pero que lo puse porque es de un poco de color, que es la penetración de PCs o tablets, que vemos que es, con el 59%, es menor que la penetración de la banda ancha. Y uno se pregunta por qué. Porque hay hogares donde tal vez no hay PC, pero sí hay celulares, sí hay televisores que se conectan a Netflix, por ejemplo, y entonces ahí tenemos accesos de banda ancha también. Ahora estamos entrando en un momento que es clave en términos de infraestructura y que esto pasa por tres ejes, ¿no? Por un lado, un proceso de migración de lo que son las redes de cobre, básicamente las redes, o principalmente las redes telefónicas, pero también un poco las redes de televisión por cable, y que esto tiene que ver, más allá de la evolución tecnológica, con una intensificación del uso que se hizo muy evidente a partir de la pandemia, ¿no? Donde empezamos a consumir mucho streaming, empezamos a trabajar desde nuestros hogares, por más que ahora no estamos en el mismo nivel, sí se mantiene en muchos casos esto de 1, 2 o 3 veces por semana trabajar desde el hogar, obviamente el tema de los juegos, y esto entonces requería una infraestructura mejor. También lo que vimos fue una diversificación de los puntos de acceso, porque tradicionalmente las redes se iban desarrollando principalmente en los centros administrativos y comerciales de las distintas localidades, algo que era sobre todo más evidente cuando uno se iba dirigiendo a localidades más chicas, y que y la pandemia que nos tuvo en casa hizo que necesitáramos también llevar esa conectividad a las zonas residenciales, y esto implicó también nuevos despliegues y actualizaciones de las redes. A tal punto hoy que la existencia de una buena conectividad es lo que condiciona la radicación de personas o de organizaciones y empresas en distintos lugares. ¿Quién no soñó en algún momento de irse a vivir a un lugar más tranquilo, pero después se dio cuenta que no había internet o era de mala calidad? El otro de los ejes tiene que ver con lo que se viene en términos de movilidad y que tiene que ver con el despliegue de la red 5G, que ya vamos a entrar un poco más en detalle. Y también algo muy interesante, sobre todo para un país de la extensión de la Argentina, que es que estamos en la antesala de un salto muy grande en lo que es la conectividad satelital. En términos de la migración del cobre hacia la fibra, vemos que hoy el 69% de los accesos todavía son de cobre, o sea, tenemos apenas un 26
4% que es fibra. Y uno dice, bueno, apenas, a veces uno sabe si es mucho o poco. Entonces vamos a la comparación regional tomando los 4 primeros países de Sudamérica en términos de PBI, que son Brasil, Chile, Colombia y Argentina. Y en el gráfico es muy claro cómo Brasil y Chile están muy por encima en términos de penetración de fibra óptica, inclusive al punto de que tanto Brasil como Chile hace 4 años atrás estaban mejor que lo que está Argentina hoy. Entonces esto nos da la pauta de que todavía tenemos mucho camino por delante. Entonces, para los operadores, que son quienes tienen que llevar a cabo esta migración, hay unos ciertos desafíos. Primero porque estamos hablando de una gran inversión en un contexto macroeconómico muy complejo, con alta inflación, con una notoria escasez de dólares que son necesarios para adquirir la tecnología. Obviamente la falta de crédito para financiar inversiones que afecta sobre todo a pymes y cooperativas, y una recesión que obviamente provoca caída de los ingresos. Y al mismo tiempo hay que realizar inversiones en un producto que por sí solo no es que va a generar más ingresos. Un operador no va a poder cobrar más porque te pasó del cobre a la fibra, sino que hay que crecer en términos de clientes y hay que crecer en términos de servicios, algo que vemos con algunos operadores hoy que están ofreciendo por encima de su fibra óptica servicios de televisión. Si vamos a lo que son los servicios móviles, y acá para tener un pantallazo, tenemos 62 millones de líneas activas, pero en realidad hay un poco menos de 50 que están efectivamente en uso, de las cuales un poco menos de 4 están dedicadas a conectar objetos, lo que hoy llamamos Internet de las Cosas. Y todo esto en un mercado que tiene un ARPU, que es un ingreso promedio por usuario mensual de $5.40. Y esto es importante porque cuando uno a veces compara con otros países, sobre todo economías más desarrolladas que tienen tal vez grandes infraestructuras en términos de movilidad, lo hacen con ARPUs que son de 20, 30 o 40, 50 dólares. Entonces, también es una limitación que tenemos estructuralmente como país. Y ahora estamos un poco con el 5G en el horizonte, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que está faltando para tener 5G? Por un lado, certezas regulatorias, o sea, el proceso todavía no se inició, se había anunciado para el principio de año, se viene postergando y todavía no se conocen cuáles serían las características para asignar el espectro que es necesario para dar el servicio. También ver si hay una disponibilidad total, porque parte de ese espectro está siendo utilizado por otros servicios y hay que moverlos y liberar ese espectro. Y obviamente una simplificación y unificación de la normativa de despliegue de las antenas. Este es un tema que viene de años y que responde a que las normativas para la instalación de antenas o despliegue de cables son municipales y van variando de un municipio a otro. También lo que está faltando es fibra. La fibra es muy importante para poder interconectar a todas estas antenas que encima vamos a necesitar más de las que hay en la actualidad. Y esto evidentemente se traduce en inversiones. 5G va a demandar inversiones de capital que no tienen precedentes por lo que estamos hablando de esta mayor densidad y esta necesidad de una infraestructura moderna alrededor. Va a generar también, por lo tanto, una gran demanda de divisas que escasean y hay que tener presente que no va a ser inmediata su masificación, aunque empezara prontamente. Hoy, ¿qué pasa con 5G? Bueno, lo que vemos en otros países del mundo es que en realidad el crecimiento de 5G se viene dando en base al mismo uso de 4G, un poco más intenso. Pero, digamos, en el teléfono uno sigue haciendo lo mismo, sigue viendo videos de YouTube, sigue conectándose a redes sociales. No hay algo que cambie sustancialmente. Sí, lo que estamos viendo como interesante es el desarrollo de lo que se llama el acceso fijo inalámbrico, que es conectar hogares o establecimientos a través de la red móvil, aprovechando la gran capacidad que tiene 5G, algo que es sobre todo muy relevante en zonas suburbanas y en zonas rurales. Pero lo que vemos es que muchas de las grandes novedades o promesas de 5G todavía no están disponibles comercialmente, por lo menos en términos masivos. Es una una tecnología que todavía está en desarrollo y cuyos nuevos usos requieren cierta madurez, porque con 5G estamos hablando no tanto de conectar teléfonos, sino de conectar objetos, de conectar sensores, conectar interruptores, y esto implica no solo tener dispositivos, sino tener un software que los administre, y esto a su vez integrarlo con lo que ya exista en la organización que lo esté desplegando. Entonces, para los operadores móviles también hay desafíos. Obviamente, el contexto macroeconómico es complicado e influye, y lo mismo que la incertidumbre regulatoria. Y, por otro lado, cuando estamos hablando de las fuertes inversiones para 5G,
hay que tener presente que inicialmente no va a generar muchos más ingresos que las tecnologías anteriores, porque no hay novedades significativas para el usuario y porque lo que mencionaba antes, los usos industriales y los usos en, por ejemplo, ciudades inteligentes todavía están en un proceso de maduración. Otro punto importante, la escalada satelital. Y en Argentina particularmente esto es importante porque estamos hablando de un país que es la octava extensión en términos territoriales del mundo, con muy poca población, con muy baja densidad. Y es importante también tener en cuenta que el 75% de las exportaciones de Argentina provienen de áreas rurales o remotas, como es la agricultura y ganadería, como es la minería y como es la energía. Además, tenemos 7,5 millones de personas, 7,5% de personas, que son unos 3,5 millones, que están habitando en zonas rurales donde la conectividad es o inexistente o mala. Y en este sentido se están produciendo cambios muy significativos en lo que es la conectividad satelital, no solo en la capacidad, digamos, de los volúmenes que se pueden transmitir, sino también de la cobertura. Porque con los satélites tradicionales uno tenía un satélite muy alto, muy lejos, alumbrando una región, un subcontinente, etc. Y lo que hoy vemos que es el gran boom en la tecnología satelital son las constelaciones, o sea, que son redes de satélites que son de cientos o inclusive miles. El más conocido es Starlink, es una malla de satélites que recubre toda la Tierra, con lo cual hoy tenemos conectividad por todos lados. Y en el gráfico lo que vemos en rojo es el crecimiento solo de Starlink en términos de cantidad de satélites lanzados sobre el total. Y vemos cómo a partir del 2020 hay una explosión. Y esto se traduce entonces obviamente en nuevos servicios. Entonces, estos cambios en Argentina, muchos están demorados por restricciones, ya sea regulatorias o inclusive también políticas, pero así todo tenemos para este año, dentro de los satélites tradicionales, el lanzamiento de nuevos satélites que van a más que duplicar la capacidad instalada sobre Argentina. Tenemos también llegando antes de fin de año unas de estas constelaciones que es OneWeb, que está apuntada directamente a lo que es el sector corporativo y Estado. Y tenemos el caso de Starlink, que si bien había anunciado su lanzamiento para diciembre del año pasado, lo postergó por estos conflictos regulatorios y ahora promete hacerlo en el 2024. Y todo esto se da en un entorno que no es el mejor, ¿no? Porque el sector está conviviendo con el DNU 690 que se dictó en la pandemia, que declaró servicio público a todos los servicios TIC, que estableció ajustes de precios que fueron determinados por el regulador y que fue por debajo de la inflación. Ahí vemos en el gráfico a la derecha lo que fueron los ajustes autorizados desde el DNU hasta abril de este año, que fue el casi 29%, y en el mismo periodo hubo una inflación del 320%, lo cual da la pauta de que si se hubieran respetado estos aumentos, el sector estaría quebrado. Y obviamente esto fue lo que llevó a una judicialización, con lo cual, si bien no tiene efectos prácticos, sigue siendo un elemento ahí disruptor. ¿Qué vimos también en el último año? Acá tomando los ingresos consolidados de los tres principales actores del sector, que entre los tres representan aproximadamente el 80% del mercado, una caída del 17% en pesos en términos constantes. Entonces, vemos que el sector no llega tampoco en forma floreciente. Entonces, para terminar y como resumen y conclusiones, estamos atravesando múltiples actualizaciones en la red fija del cobre a la fibra, en la red móvil el camino hacia 5G y en el tema de satelital con la expansión y la llegada de nuevas tecnologías, en un contexto que es complejo tanto desde la macro como desde la micro, como desde los aspectos regulatorios y con expectativas. ¿Cuáles serían las expectativas para un próximo gobierno? Bueno, primero, obviamente, y creo que esto, más allá del sector en que uno pertenezca, tener una economía razonable, que va a ayudar mucho en lo que es infraestructura, y una actualización y simplificación regulatoria para el sector, que sería el aspecto micro. Bueno, y con esto termino. Muchas gracias.